¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para otra clase. Hoy vamos a empezar a hablar de un tema que se llama observación. Tenemos que decir que la observación es la adquisición activa de información. ¿A partir de qué? A partir del sentido de la vista, estamos observando. Se trata de una actividad realizada por un ser vivo. En este caso nosotros somos los seres humanos, pero también los animales hacen observaciones, ¿verdad? ¿Qué hace esta actividad? Detecta y asimila que los rasgos de un elemento utilizando los sentidos, como por ejemplo como instrumentos principales. Es decir, que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esa actividad. El primer paso del método empírico, requisito de la investigación científica, es realizar observaciones de la naturaleza. Entonces, vamos a repetir el concepto de observación. La observación es la adquisición activa de información. ¿A partir de qué? A partir de uno de nuestros sentidos. ¿Cuál? El sentido de la vista. Se trata de una actividad realizada por un ser vivo, ya sea ser humano o un animal. ¿Qué es lo que hace? Detecta y asimila los rasgos de un elemento determinado. ¿De qué manera? Utilizando los sentidos, nuestros sentidos como instrumentos principales. El primer paso del método empírico, que es un requisito de la investigación científica, es realizar observaciones de la naturaleza. Si nosotros hablamos un poquito de la filosofía de la observación, tenemos que decir que la observación, en términos filosóficos, es un proceso que consiste en ¿qué? Consiste en hacer un filtro. Hay que filtrar información sensorial a través del proceso del pensamiento, ¿verdad? Es fundamental la acción del pensamiento. La entrada es recibida o percibida por alguno de nuestros sentidos, es decir, el sentido auditivo, el sentido de la vista, el olfato, el gusto o el tacto. ¿Para qué? Para después ser analizada, ya sea a través de un pensamiento racional o irracional. La característica definitoria de la observación es que trata de extraer conclusiones, así como construir puntos de vista personales acerca de cómo manejar o calificar situaciones similares en un futuro, en lugar de simplemente registrar algo que ha sucedido. O sea, quiere sacar una enseñanza para saber qué hacer en el futuro. Jiddu Krishnamurti dijo que Jiddu, debe ser árabe, Jiddu Krishnamurti, dijo que la observación no implica elaborar conclusiones, ni tampoco la creación de puntos de vista personales. Y hace hincapié en la no acumulación de conocimientos. Él dice que la observación, afirma que la observación permite que la mente sea libre. Es importante este concepto. Todos sabemos que existe un método, el famoso método científico, el método científico. Y sabemos que un método científico incluye varios pasos. Primero, hay que observar el fenómeno.
Ese sería el método de la observación científica. Segundo, hay que hacer un planteamiento del problema, hay que plantear el problema. Luego, en tercer paso, hay que hacer una búsqueda y selección de información sobre ese problema. Cuarto, elaborar una hipótesis como una posible explicación de ese fenómeno. Es decir, digo como posible, porque después hay que hacer estudios para que esa hipótesis se transforme en tesis. Quinto, predecir una consecuencia lógica. Sexto, experimentar con la predicación. Séptimo, revisar por cualquier error de medición o de tipo experimental. Es decir, primero, siempre hay que revisar, ¿no?, antes de darlo a publicidad. Y finalmente, llegar a una conclusión. La observación es el primer paso y también aparece en el curso de la experimentación, y solo que está en una experiencia estructurada. La observación es correcto, ¿no? Es el primer paso y está en una experiencia estructurada. En el proceso se utilizan los 5 sentidos, junto con técnicas de medición, junto con pruebas o test de estandarización y también con la ayuda de instrumentos de medición. Y todo esto acompañan a la observación. Hay observaciones semisistémicas. En estas observaciones semisistémicas, los objetos del registro se fijan a priori. Precisan planificar el orden y el tiempo. Se necesita especificar la conducta o un evento antecedente. El núcleo observado y la conducta o evento posterior, pero no están categorizadas las conductas a observar. Y la otra sería la observación sistémica o sistemática. La observación sistemática es la que intenta agrupar la información a partir de ciertos criterios fijados previamente, o partiendo de estos registros. Requiere, por su parte, caracterizar los hechos, las conductas o los eventos que se van a observar. Los 3 niveles nos conducen a 2 tipos claros de observación: la observación asistemática y la observación científica. Tenemos que decir que un investigador llamado Pierron en 1986 dijo que el estudio del acto de enseñanza utiliza como principal instrumento de investigación sistemas o planos de observación de acontecimientos o comportamientos. Y, como toda ciencia, la enseñanza y el entrenamiento necesitan de grabaciones objetivas. La observación, también dijo, constituye un método de toma de datos destinados a representar lo más fielmente posible lo que ocurre en la realidad. Este es un concepto muy importante. Bien. Bueno, vamos a hablar de la observación. También hay una observación en la investigación cualitativa. Tenemos que decir que en investigación social se llama observación a un procedimiento estructurado de recolección de datos. ¿Qué hace esto? Explora, describe, comprende, identifica y genera también hipótesis sobre determinados ambientes, sobre determinados contextos, sobre determinadas subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social. Los tipos de observación son 2.
Una es la siguiente: es observación participante cuando el investigador se involucra activamente en tareas o situaciones. Es participante. Y también tenemos que decir, es una observación no participante cuando nadie conoce su rol, ni nadie sabe que está observando. O sea que esta es más al azar, ¿verdad? Es decir, en la observación no participante no sabes con lo que te vas a encontrar. Entonces, vamos a redondear el concepto con el cual empezamos a charlar hoy, que es el concepto, el concepto de observación. Entonces dijimos que la observación es la adquisición activa de información a partir del sentido de la vista. Se trata de una actividad realizada por un ser vivo, en este caso nosotros somos seres humanos. ¿Qué hace? Detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando ¿qué? Los sentidos como instrumentos principales. Bueno, el término también puede referirse, dijimos, a cualquier dato recogido durante esta actividad. También dijimos que el primer paso del método empírico, que es uno de los requisitos de la investigación científica, es realizar observaciones de la naturaleza. Y charlamos también de los pasos del método científico. Vamos a hablar un poquito de la encuesta. Saber un poquito qué es una encuesta. Vamos a hablar sobre las encuestas y también vamos a hablar un poquito de las entrevistas, qué es una entrevista clínica. Bueno, encuesta. Bueno, ¿qué es una encuesta? Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el cual el investigador, o sea, en este caso el encuestador, recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el contorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o en tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa. En salud pública es muy importante la observación, que es lo primero que hablamos en esta clase, y también es muy importante las encuestas. Bueno, hay distintos tipos de encuestas, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas es las encuestas descriptivas, que son las que reflejan o documentan las actitudes o condiciones presentes. Esto significa que intentan describir en qué situación se encuentra una determinada población en el momento que se realiza la encuesta. Esta sería la encuesta descriptiva. También hay encuestas analíticas que buscan, además de describir, explicar los porqué de una determinada situación. En este tipo de encuestas, las hipótesis que las respaldan suelen contrastarse por medio del examen de por lo menos dos variables, de las que se observan interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas. ¿Qué tipos de preguntas hay que hacer en las encuestas? Hay dos tipos de preguntas. Unas son las preguntas abiertas y otras son las preguntas cerradas. En las abiertas se le pide al interrogado que responda él mismo a la pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al entrevistado y al mismo tiempo posibilitan adquirir respuestas más profundas, así como también preguntar sobre el porqué y cómo de las respuestas realizadas. Por lo tanto, permite adquirir respuestas que no habían sido tenidas en cuenta a la hora de hacer los formularios y pueden crear así relaciones nuevas con otras variables y respuestas. Las otras son las respuestas cerradas. En las respuestas cerradas, los encuestados
deben elegir para responder una de las opciones que se presentan en un listado que formulan los investigadores. De esta manera, el encuestador da como resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. El problema que pueden presentar estas encuestas es que no se tenga en el listado una opción que coincida con la respuesta que se quiera dar. Por esto lo ideal es siempre agregar la opción otros, para que no sea tan cerrada. Según el medio de captura de lo que nos responden, podemos usar papel o lápiz. Hoy en día se usan los celulares, ¿no? Se graban, papel, lápiz, ¿no? Bueno, vamos a, antes de llegar primero, antes papel y lápiz. Antiguamente se usaba papel y lápiz. Después se pasó a las entrevistas telefónicas. Después se pasó al uso de la web. Y después se pasó al empleo de dispositivos móviles. O sea, cómo fue evolucionando la encuesta desde papel y lápiz, como veíamos en las novelas, ¿se acuerdan? Con una libretita y un lápiz haciendo anotaciones, bueno, después telefónica, encuestas telefónicas, la web, y ahora dispositivos móviles. O sea, ese es el avance, el progreso a través del tiempo de la encuesta. ¿Cuáles son los objetivos de una encuesta? Siempre hablando de salud pública. Por ejemplo, medir las relaciones entre variables demográficas, económicas y sociales. También otra sería evaluar las estadísticas demográficas como errores, omisiones o inexactitudes. También otro objetivo de una encuesta sería conocer profundamente patrones de variables demográficas y los factores que están asociados a lo mismo, como por ejemplo fecundidad, inmigraciones, etc. También otro objetivo puede ser evaluar periódicamente los resultados de un programa que se está ejecutando. Otro podría ser saber la opinión del público acerca de un determinado tema. Otro objetivo sería investigar previamente las características de la población para hacer preguntas concretas, o sea, tener un conocimiento previo de la población para saber lo que vamos a preguntar. Y también dar una respuesta de las cuales los entrevistados darán siempre una opinión congruente, ¿no? Para no divagar. Vamos a ver un poquito de las encuestas por muestreo. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, al ser por muestreo, el costo es menor, bajo costo. La información que obtenemos es más exacta. También es posible introducir métodos científicos objetivos de medición. ¿Para qué? Para corregir errores que se hayan cometido. También tienen una mayor rapidez en la obtención de resultados. Es la técnica más utilizada y permite obtener información de casi cualquier tipo de población, o sea, sirve para todas las poblaciones. Y tiene una gran capacidad de estandarización de los datos, lo que permite su tratamiento informático y también permite el análisis estadístico. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, las desventajas son las siguientes. El planeamiento y ejecución de la investigación suele ser más complejo que si se realiza por censo. Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de teoría y habilidad en su aplicación. Y hay un mayor riesgo
también hay un mayor riesgo de sesgo, muestreal, ¿no? Muestral. Y es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos. Una medida del error estadístico posible al no haber encuestado a la población completa. Por lo tanto, deben aplicarse análisis estadísticos que permitan medir dicho error con intervalos de confianza, medidas de desviación estándar y coeficiente de variación. Esto no lo puede hacer cualquiera. Esto requiere de profesionales capacitados al efecto y después hay que hacer un análisis de las conclusiones, o sea que es un poquito más complicado. Bueno, también hay que tener en cuenta el uso del software. En el mercado hay un gran número de herramientas de software profesionales para realizar el procedimiento de las respuestas en forma eficiente y productiva. El tipo de software a utilizar va a depender en gran medida de la metodología de aplicación del instrumento. Es decir, si la encuesta está autoadministrada o administrada mediante entrevista personal. El tipo de software va a depender del medio de captura, bien sea papel, web, entrevista telefónica, dispositivos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas herramientas para el escritorio o para la web ofrecen una facilidad llamada OLAP. ¿Qué es lo que hace esta OLAP? Permite almacenar datos en un formato cúbico y así poder rotar las dimensiones de análisis para obtener múltiples vistas de información y poder analizar fácilmente cada pregunta del cuestionario por sus varias variables, es decir, sexo del entrevistado, ciudad donde se hizo la entrevista, la edad, estrato social, etcétera, etcétera, etcétera. Y así ustedes van a ver que escuchar por los medios de difusión, sí, se hizo una encuesta de población activa, se hizo una encuesta de condiciones de vida, se hizo una encuesta de satisfacción, se hizo una encuesta mundial de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que nosotros hemos hablado ya de observación y hemos hablado de encuesta. Vamos a repetir la definición de encuesta. Una encuesta es un procedimiento, repito, una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el cual el investigador recopila datos mediante ¿qué? Un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfico o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa, no a todo el mundo, a una encuesta representativa. Entonces, hemos hablado de observación. La observación, por supuesto, lo hacemos a través de la vista fundamentalmente, la encuesta, y ahora vamos a hablar un poquito de la entrevista. A nosotros nos interesa la entrevista clínica. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Por el hecho de que estamos en salud pública. Nosotros hacemos observaciones, encuestas y entrevistas, todo vinculado a la salud pública. O sea, nos interesa la salud del ser humano. Entonces, ¿qué es una entrevista? Una entrevista en sí, una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador interroga y el que contesta es el entrevistado. La palabra entrevista, ¿de dónde viene? Viene del latín, que significa los que van entre sí. Repito, los que van entre sí.
se trata de una técnica empleada para diversos motivos, para investigación, también se emplea en medicina y también se usa la entrevista para una selección de personal. Se usa también para la selección de personal. Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo interesado con un acuerdo previo e intereses y expectativas por ambas partes. Por lo cual, es lo que dije hace un rato, es el diálogo entre dos o más personas. La entrevista también puede significar mucho para otras personas que no participan de la misma, ya que les pueden servir para conocer a figuras de cierta relevancia o de prestigio social o científico. La entrevista es en sí la más pública de las conversaciones privadas. Fíjense qué paradoja. Funciona con todas las reglas del diálogo privado, pero está construida en el ámbito público. El sujeto entrevistado sabe que se expone a la opinión de la gente. Por otra parte, tenemos que decir que no es un diálogo libre entre dos sujetos. Es una conversación radial, o sea, centrada en uno de los interlocutores y en la que uno tiene derecho de preguntar y el otro de ser escuchado. Por ejemplo, la entrevista periodística es un intercambio entre dos personas físicas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación, ¿verdad? Porque cada persona física tiene detrás, pertenece a determinada institución. El entrevistador debe tener disposición y paciencia para llevar a cabo la entrevista. Debe hablar de manera clara, precisa y con voz entendible. Es conveniente que el entrevistador hable con voz regulable. También debe tener buena y clara letra para que sean entendidas las respuestas del entrevistado. Las preguntas tienen que hacerlas de manera natural. Las preguntas tienen que ser precisas y sencillas, cortas. El entrevistador debe estar seguro de lo que quiere preguntar. El entrevistador ya tiene que ir preparado con todas las preguntas que le desea formular al entrevistado. A ver qué más podemos decir. Bueno, y el entrevistado, por otro lado, ¿qué tiene que hacer? El entrevistado, ¿por qué acepta ser entrevistado? Primero, por su propio ego. Por ejemplo, por el deseo de aparecer en los medios o que escuchen su opinión. ¿Por qué? Por publicidad, por dinero, para ayudar al periodista o al entrevistador, en caso de no ser periodista, por gratitud. Y hay muchos tipos de entrevista. Una es la entrevista de perfil o semblanza, que es prácticamente la biografía del entrevistado. Después están las otras entrevistas, la entrevista de opinión. Esa ya, la de opinión, es la que se hace realmente a los dirigentes. También está la entrevista noticiosa, está también el cuestionario fijo, está también la entrevista de investigación o de indagación, está también la entrevista interpretativa, la entrevista apreciativa, la entrevista laboral, la entrevista de personalidad, la entrevista de actualidad,
la entrevista de divulgación, entrevistas testimoniales, declaraciones, encuestas. Bueno, después existen muchas otras entrevistas. Por su estructura podemos decir que una entrevista puede ser abierta o semiabierta. Hay entrevistas informativas. Bueno, y así infinidad podríamos clasificar de entrevistas. Entonces, lo que yo acabo de decir son generalidades de la entrevista. Pero para terminar, voy a circunscribirme a la entrevista clínica, que es la, como nosotros estamos en salud pública, es la que vamos a hacer y es la entrevista en la cual vamos a participar. Entonces, ¿qué es la entrevista clínica? La entrevista clínica es el proceso de comunicación que se produce entre el médico y el paciente dentro del desarrollo de su profesión. La comunicación es la interrelación que se produce entre al menos dos personas que intercambian mensajes y consiguen hacerse conscientes recíprocamente de sus sentimientos y de sus ideas por medio de expresiones verbales y también expresiones no verbales que son las gestuales. ¿Cuál es el objetivo de una entrevista clínica? Es la atención del paciente para solucionar ¿qué? Un problema de salud. Ahora, para lograr este objetivo se debe crear ¿qué? Una buena relación sanitario-paciente por el médico y el paciente, o por la enfermera y el paciente. Y estos, los profesionales de la salud, tienen que aplicar todos sus conocimientos técnicos, científicos y toda su humanidad, o sea, poner todo eso sobre la mesa, y el paciente tiene que responderle con su confianza y con el cumplimiento de todas las instrucciones que le dé el profesional de la salud. Muy bien. ¿Qué pasa con el entrevistador? Es importante la participación del entrevistador ¿en qué? En el tipo, calidad y destino de la relación con el entrevistado, por lo que se debería tener cualidades o actitudes necesarias, como por ejemplo, tener sentido del humor, el entrevistador tiene que tener habilidad, un juicio intelectual superior, tiene que ser original, y tiene que tener una serie de variedad de recursos para que el entrevistado le dé información, para sacarle información. De lo contrario, si él actúa en forma contraria, o sea, sin sentido del humor, no tiene habilidad, intelectualmente es bajo, no pregunta cosas originales, no tiene ningún recurso, no va a sacar ninguna respuesta por parte del entrevistado. Bueno, la entrevista clínica tiene 3 etapas. La primera es la etapa de contacto, también le dicen etapa de rapport. ¿En qué consiste esto? Esta etapa es para que el paciente se sienta más a gusto y seguro. Esto corresponde, esta etapa de contacto, al inicio de la entrevista. Es la apertura de la relación profesional terapeuta-paciente, donde la principal herramienta es el entendimiento. Si no hay entendimiento no se puede seguir avanzando. La segunda etapa es la etapa de desarrollo, o cima. Esta etapa llega a donde queremos llegar, pero que el paciente está totalmente relajado. Y ahí, en ese momento, es donde se trata la verdadera problemática de salud que tiene el paciente. O sea, empezamos bajito, en la etapa de contacto, a conocernos, después ya tenemos confianza, llegamos a la cima, donde ya el paciente ha contado todo, el médico ya entendió, el profesional ya entendió. Luego viene la tercera etapa, es la etapa de despedida o cierre. Entonces, ¿en qué consiste esto? Hay que crear un espacio de tiempo para resumir todo lo que se ha sucedido, todo lo que ha sucedido en la entrevista. También para aclarar finalmente las últimas dudas, para planificar futuros encuentros, futuras entrevistas, y de esta manera vamos preparando al paciente para terminar la sesión.
Es decir, que la entrevista es fundamental, para poder llegar a un diagnóstico de la patología del paciente. Y obviamente, porque si el paciente sigue enfermo, es muy probable que enferme a toda la sociedad en la cual vive, que lo rodea. Entonces, repetimos para terminar. ¿Qué es la entrevista? Es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador interroga, pregunta, y el que le contesta es el entrevistado. Dijimos que la palabra entrevista venía del latín y significa los que van entre sí. Se trata de una técnica de entrevista empleada por diversos motivos. Investigación, en medicina, selección de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Una entrevista no es un hecho casual, no, de ninguna manera, sino que es un diálogo interesado, ya planificado, con un acuerdo previo entre ambas partes y con intereses y expectativas de ambas partes, por lo cual son diálogos de dos o más personas. Bueno, chicos, hemos hablado hoy de la observación que hacemos fundamentalmente con la vista, de la encuesta, las encuestas que hacemos usando diversos medios, y luego viene la entrevista. En este caso a nosotros nos interesa la entrevista clínica para llegar a un buen diagnóstico del paciente y así poder curar su enfermedad. Bueno, nos veremos en la próxima clase y muchas gracias.